Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir gracias, Padre, por este nuevo día? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y digámosle a Él: oh Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella te deleitaré y en tu verdad caminaré por tu senda de justicia y amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor Dios, por que realmente somos personas afortunadas, Señor, al venir a tu casa, Padre, para escuchar tu palabra, Señor. Con razón dijo el salmista que él preferiría estar un solo día en los atrios de Jehová que casi 3 años fuera de él, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a entender, comprender y valorar, Señor, lo que significa estar en tu casa, Padre, porque venimos, Dios, a recibir el alimento, el agua que salta para vida eterna, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a venir con esa actitud, Señor, y con esa devoción a ti, Señor. Bendícenos, Padre, y danos de tu palabra en esta escuela dominical, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta escuela dominical en esta mañana. Creo que todos venimos descansados, frescos y con una buena disposición para escuchar de Él. Vamos a tomar la escritura en Segunda de Crónicas, el capítulo 29. Verso 35, que es la escritura que hemos tomado y seguimos tomando para hablar en nuestra escuela dominical. Recuerda, es una escuela dominical y bueno, venimos todos a aprender de Él. Gracias, hermano. Segunda de Crónicas, le dije 29:35. Así pues hubo gran multitud de holocaustos con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Amén. Tome su asiento. Estamos hablando en estos días o en estos 2 domingos quizá de lo que es el orden local, primeramente en cuanto al reglamento que el profeta de Dios nos dio, y todavía hay otra parte que falta por hablar respecto a eso, de los ministerios, o sea, de los oficiales, ¿verdad? Más bien. Ahora mire, estábamos hablando el domingo pasado acerca de lo que es en el orden cronológico, digamos, local. Porque yo no creo, porque el profeta no lo enseñó, que en la Iglesia Universal tenga que haber una jerarquía. El único que está sobre todos nosotros, sobre todas las iglesias, es Jesucristo. Él es el líder, Él es el príncipe de los pastores, como la Biblia le llama. Pero dentro de una iglesia local sí hay una, ¿cuál es la palabra que usé? Ahorita, o sea, hay diferentes oficios y ministerios, y cada uno de ellos tienen un orden. Usé la palabra cronológico, no es cronológico es de fechas y eso, no. Esto de lo que estamos hablando es respecto a una jerarquía, digamos, pero solamente del orden local. Ahora, esto que estamos hablando, desde luego, bueno, alguien lo va a tener que hablar, en este caso yo como pastor, y como le decía la otra vez, yo no hablo estas cosas por tratar de traer agua a mi molino, como decimos por aquí, pero son cosas que el profeta habló que a usted y a mí nos conviene saber. Yo sé que si usted tiene tiempo, al menos si tiene más de 10 años en esta iglesia,
ya las había escuchado en alguna ocasión y bueno, yo creo que nunca está por demás repetirlas. Ahora, el profeta nos dice que el pastor es la máxima autoridad en la iglesia local o en el cuerpo local. Ya hemos visto que hay un cuerpo universal de Jesucristo, el cual es el cuerpo místico, el cual está alrededor del mundo, pero también en cada iglesia local es un cuerpo local. Y el apóstol Pablo fue aquel que compara el cuerpo de Cristo con un cuerpo humano, y entonces él habla, por ejemplo, de la cabeza. Bueno, cualquier ser humano, para que pueda ser ser humano, tiene que tener una cabeza. De la cabeza procede la inteligencia, de ahí proceden las decisiones, etcétera, ¿verdad? Ahora, voy a estar leyendo algunas cosas que el profeta dice, tengo varios extractos, y mire, a veces pareciera que uno pudiera pensar, bueno, realmente ¿para qué lee tantos extractos de lo mismo? Bueno, yo creo que la Biblia dice que de en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así como cuando uno, porque yo no creo que uno pueda apuntalar un punto doctrinal con un solo versículo de la Biblia, se le va a acabar la Biblia. También uno no puede apuntalar un punto doctrinal con un solo extracto del mensaje. La Biblia dice que tiene que ser línea sobre línea, renglón sobre renglón, así lo dijo Isaías, un poquito aquí, un versículo de la Biblia aquí, un poquito allá, un versículo de la Biblia acá, un extracto del mensaje aquí y un extracto del mensaje acá. Ahora, yo regularmente casi siempre los pongo de manera cronológica para ver la manera, digámoslo, en que el profeta va evolucionando, en la manera que él ve las cosas, en la manera que él va avanzando en ver estas cosas. Mire, y el primer extracto al cual me quiero referir está en el sermón Contendiendo eficazmente por la fe, predicado el 14 de junio del 53 por la noche, párrafos 58 y 59. Dice el profeta, el orden más elevado en la Biblia para la iglesia local es el anciano. ¿Para qué iglesia? Para la iglesia local. ¿Está bien? No para la iglesia universal, porque en todo caso la iglesia católica tendría el esquema correcto. ¿Por qué? La iglesia católica, ninguna iglesia es soberana. Ellos tienen una máxima autoridad, eso ya lo sabemos, es el Papa. Pero si el pastor fuera la máxima autoridad o lo más elevado en la iglesia universal, entonces sería el esquema que la iglesia católica ya puso a funcionar desde hace muchos años. Pero no, el pastor es el orden más elevado para la iglesia local, o sea, solamente para esta iglesia. Cualquier otra iglesia, el orden más elevado es el pastor que ellos tienen. ¿Me explico? Ahora mire, por eso muchas de las denominaciones han tomado ese esquema. Ellos tienen también una, ¿cómo se le llama? Como un escalafón en la cual ellos ponen desde el presidente y luego que el presbítero de estado, y así lo van trayendo y hasta que llegan al anciano local. Y entonces esa es una de las cosas, mire, por eso yo creo que esa es una de las cosas por las cuales muchos pastores, a menos que sean predestinados de Dios, es el primer impedimento que tienen para aceptar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están supeditados a lo que diga la cabeza de ellos. Y si algún día Dios les muestra alguna verdad en su palabra, va a haber dos cosas que van a hacer. Si el supervisor de ellos se da cuenta que ellos están predicando algo distinto a lo que es el marco de su doctrina, o el hombre se va a quedar solo o lo van a correr, porque la denominación no negocia la doctrina. Ellos están en lo de ellos. El problema es que ellos ponen la doctrina de su iglesia, de su movimiento, como el absoluto. Ahora, ¿por qué? Mire, por eso el diablo, él es más sagaz de lo que uno piensa. Ese sistema procede de la iglesia católica. ¿Usted cree que un cura, con todos sus años de conocimiento y de haber ido al seminario, porque para ellos es un orgullo haber ido al seminario a estudiar a Sócrates, a los grandes filósofos de la tierra, pero lo que menos estudian es la Biblia? ¿Me explico?
Ellos podrán estudiar todo lo que usted quiera menos la Biblia. Yo me pongo a pensar, bueno, que un cura católico no habrá visto el Salmo 115 de pura casualidad. Pero yo le aseguro, si un día él se parara en el púlpito y dijera, miren, todos esos ídolos que tenemos aquí abarrotada la iglesia son imágenes, son ídolos y por lo tanto van en contra de Dios. Limpiemos la iglesia, démosle todo eso a ver a dónde lo vamos a enviar. ¿Qué le va a pasar? Así le truenan los dedos y que vaya, no que busque una parroquia, que vaya y busque trabajo. Entonces, por eso el esquema de Dios es este, que cada iglesia es soberana. ¿Me explico? Por eso yo localmente no le tengo que dar cuenta a nadie sino a Dios de lo que yo predico. Aún si uno predicara el error con todo y eso. Por eso el profeta dice, el orden más elevado en la Biblia para la iglesia local es el anciano. Y el anciano, y aquí él lo va a poner de las denominaciones, dice, y el anciano no puede moverse hasta que el obispo diga. Dice, el Dios tiene que pasar por el obispo, pasar por el como por 15 hombres antes que él pueda llegar al anciano. Ese es el esquema que tiene la denominación. Pasar por todos estos hombres y al final llega el anciano. Pero déjeme decirle una cosa. La iglesia de Dios es guiada por el Espíritu de Dios. Ellos se mueven a medida que el Espíritu los mueve. Dios no prometió tan solo moverse con los obispos. Los ancianos son los que son la cabeza de la iglesia, cada iglesia. Ahora, Dios envía un mensaje. Él lo enviaría a sus ancianos. Si él tiene que salir y ver lo que dice el obispo y lo que dice el presbítero de distrito. Mire, y esto que el profeta decir es algo que sucede en la denominación. Y todos en la iglesia esforzándose por darle coba a uno. Tal vez y luego ellos dicen, tal vez yo puedo ser el hombre de distrito el próximo año si hago unas cuantas triquiñuelas aquí y unas cuantas allá. Mire, eso es lo más terrible. Por eso el hermano Branham condenó el sistema denominacional organizado hasta la raíz. ¿Cuánta gente, hombres, varones, por ir subiendo, porque ahí sí es un escalafón, no es por llamamiento, es por méritos en ellos? Cuando el llamado al ministerio de Dios no es por méritos de la persona, es por una elección de Dios. Dígame, ¿qué hombre hizo suficientes méritos para ser un apóstol? De acuerdo al programa de Dios. ¿Qué hombre hizo suficientes méritos para ser un pastor? De acuerdo al programa de Dios. ¿Qué hombre hizo suficientes méritos para ser un evangelista, para ser un maestro, para ser un profeta? ¿Usted cree que los ministerios se dan por méritos? No. Eso es por una elección de Dios. Pero en la denominación eso es lo que produce una carrera feroz por tratar de escalar de un escaño a otro, de una posición a otra. Por eso la denominación siempre va a tener gente servil. ¿Sabe lo que es ustedes? Gente que se arrastran por el piso para agradar al hombre, para poder obtener del hombre y no de Dios una posición en el cuerpo de Cristo. Pero le tengo malas noticias. Si una persona piensa de esa manera, que puede arrastrarse en el piso o venir a barrer la iglesia todos los días de culto para tener una posición en el cuerpo de Cristo, quiero decirle que Dios ignora eso. Es como si un hombre quisiera salvarse en esos términos. Para comenzar, la salvación es por gracia. Los ministerios en la persona son por elección divina. ¿Qué puede hacer lo suficiente usted? Ni siquiera diga, hermano, yo voy a ayunar 40 días y 40 noches para que Dios me dé ese don. Y sabe, yo he escuchado gente en la denominación que así lo hacen. Por eso,
Cuando el profeta dice que las personas dicen, tal vez yo pueda ser el hombre de distrito el próximo año, si hago unas cuantas triquiñuelas aquí y unas cuantas allá. Esa es la carrera feroz en los que los mete la denominación. Si antes era un laico, quizá para el próximo año, bueno, pueda tener un ministerio. O al menos lo van a dejar dirigir los cantos. Si se porta bien, para el siguiente año, bueno, él quizá va a ser un predicador y así sucesivamente. Eso es lo que el sistema organizado, hecho por el hombre, produce. Dice el profeta, hermano, yo no me intereso por el hombre de distrito. Yo deseo ser un cristiano el próximo año. Aleluya. En el sermón Preguntas y Respuestas, la ley teniendo la sombra, predicado el 16 de mayo del 54, párrafo 9. Nosotros creemos en el gobierno de la iglesia. Y el gobierno es ordenado por el Espíritu Santo en la Biblia. El pastor es siempre la cabeza de la iglesia. El pastor siempre lo es. Ese es el anciano de Dios. Y luego el profeta dice, en las organizaciones uno tiene que pasar por el obispo. ¿Dónde? En las organizaciones, entendiendo denominaciones, uno tiene que pasar por el obispo. Ahora, la Biblia, no existe orden más elevado en la Biblia que el anciano de la iglesia. No existe. Ahora, la Biblia, no existe orden más elevado en la Biblia que el anciano de la iglesia. Tan solo díganme en dónde está. No existe orden más elevado en la Biblia para la iglesia que el anciano, el cual es el pastor. Él es el orden más elevado de la Biblia. Ahora, mire, estas cosas nos sirven a usted y a mí como fundamento de nuestra doctrina. Yo estoy plenamente consciente que no toda la vida voy a estar como pastor, quizá me voy a morir algún día como cualquier ser humano. Pero entonces usted debe de saber eso. Y si alguien más está aquí, quien quiera que esté, que le vuelva a predicar esto a las nuevas generaciones, para que podamos mantener íntegra la doctrina que hemos recibido. Esto nos conviene a todos, es más, les conviene a usted también. Ahora mire, en los años, quizá debe haber sido en el 55, en 1955, al hermano Branham le hicieron una entrevista, bueno, varias entrevistas, yo tengo quizás 6 o 7 entrevistas, que le hicieron al profeta en varias revistas, y esas entrevistas eran con una grabadora que, bueno, como los editores de en aquel tiempo de aquellas revistas, quizá, no sé si en sus archivos, en caso de que existan, todavía puedan tener estas grabaciones, pero si no, bueno, al menos quedaron en forma impresa. Y en una de esas entrevistas que le hacen al profeta de Dios, que fue predicada, más bien que fue publicada en la revista La Voz de Sanidad en su edición de marzo de 1955, en una de las preguntas específicas que le hacen al profeta, él da una respuesta y lo hace en estos términos, dice: yo soy un gran creyente en que Dios guíe a cada iglesia local. Yo soy un gran creyente en que Dios guíe a cada iglesia local. Si Él es un gran creyente en eso, nosotros debemos de ser también unos grandes creyentes en lo mismo. Yo creo que el don de gobiernos, y está entrecomillado, que el don de gobiernos debería de ser para el propósito de gobernar cada iglesia. Yo creo en la unidad entre las iglesias. Yo también lo creo en esta mañana. Desde luego, pero cada iglesia tiene su propio ministerio. Cada iglesia en particular. Y el orden más elevado en la iglesia local que yo puedo hallar es aquel del anciano.
Entonces, ¿cuál es el orden más elevado que el profeta de Dios puede hallar? El anciano local. Muy bien. En Hebreos, el capítulo 7, parte 2, párrafo 82, dice el mensajero: pero la plena autoridad completa de la iglesia es el pastor. Léanlo en la Biblia. Vean si no es el orden bíblico. Es exactamente lo correcto. No hay nadie por encima del anciano. ¿Lo entendimos? No hay nadie por encima del anciano. Absolutamente no. Yo no tengo nada que ver con lo que el hermano Neville hace aquí. Eso es entre ustedes y el hermano Neville. Si el hermano Neville quisiera predicar la doctrina de los testigos de Jehová, eso es entre él y ustedes. O sea, por eso, tomando esos principios, no quiere decir que nosotros vamos a predicar la doctrina de los testigos de Jehová, desde luego. Nosotros predicamos la doctrina de la Biblia y la revelación de la Biblia a través del mensaje. Eso es lo que hemos predicado siempre. Pero ¿qué quiere decir esto el profeta? Que aún la doctrina que cada iglesia quiera tener es un asunto entre el pastor y la congregación. Por eso nosotros, yo al menos, no voy a ninguna otra iglesia a tratar de imponerle lo que yo creo. Ahora, estos servicios son grabados, son subidos a internet, pero eso no es para ordenarle a nadie que lo tiene que hacer así en su iglesia. ¿Me explico? El que quiera ver que lo vea, y el que no le parezca, bueno, que no lo vea. Eso yo creo que es perfectamente respetable, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a imponerle a nadie lo que van a predicar. Mire, hablando de la iglesia católica, porque ese es el prototipo. Si usted va ahorita a la iglesia que está aquí, a un lado, y se sienta ahí muy quedamente a escuchar el sermón, y si alguien de ustedes fuera a la misma, a otra iglesia, pero católica desde luego, usted se dará cuenta que el mismo domingo el cura está predicando aquí y aquí y allá y más allá, los diferentes sacerdotes, el mismo sermón. Yo fui monaguillo cuando era niño. Tenía una hojita, era una hojita de 4 caras, hablando a media carta, digamos. 1, 2, 3, 4, sí, a 4 caras que le llamaban misal. Bueno, yo lo llegué a ver cuando era niño. Esa me acuerdo que había una ancianita que lo vendía en 5 centavos, creo, en aquellos años. Sí, le llamaban misal, así le llamaban. Y entonces no lo repartían, la gente tenía que comprarlo. Cada persona que compraba su hojita sabía, y esa hojita no era para la iglesia local de ahí, era para todas las iglesias. ¿Por qué? Porque el sistema controla absolutamente todo. O sea, no se tiene que salir del marco que ellos les han trazado. Por eso dice el profeta: así él quisiera predicar lo que quisiera, eso queda entre ustedes y él. Así de sencillo. Si la congregación vota por él allí para que predique eso, así está bien. Eso depende de él. Muy bien. En el sermón Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, predicado el 23 de febrero del 58, párrafo 11. Y entonces el pastor, quien debería ser la cabeza de la iglesia, con la sabiduría de Dios para tener a esa iglesia puesta en orden, de modo que ningún fanatismo ni nada malo suceda, tan solo todo probado puramente por el Espíritu de Dios, obrando entre su pueblo. Entonces uno tiene una iglesia genuina que es un ejemplo para todas las regiones circundantes. Es como un panal donde viene la abeja, una iglesia encantadora. ¿Lo entendemos hasta ahí? Muy bien.
En el orden de la iglesia, predicado el 10 de octubre del 58, párrafo 60. Y ahora, la iglesia es el juicio más alto y el pastor es el orden más alto en la iglesia. Usted dice, bueno, parece que todo el sermón lo va a estar dedicando a hablar de usted. No, no voy a estar dedicando el sermón a hablar de mí. Estoy dedicando este sermón a hablar lo que el profeta dijo. Y yo creo, sinceramente se lo digo, que todo mundo debería estar de acuerdo, a menos que tenga algo más en su mente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo no le estoy manipulando los textos. Los estoy explicando, a lo mejor sí, lo reconozco, pero se los estoy leyendo textualmente lo que dijo el profeta de Dios. Y se supone que usted está aquí porque cree lo que un profeta de Dios dijo. Si no lo creyera, bueno, estaría en algún otro lugar. Ok. Y ahora, la iglesia es el juicio de Dios más alto y el pastor es el orden más alto en la iglesia. El anciano es lo más alto en la iglesia apostólica, aparte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae su mensaje directamente al anciano y el anciano se lo da al pueblo. Muy bien. En una total liberación, párrafo 28. Predicado el 12 de julio del 59. Ahora tengo aquí también algo para el tablero de informes en esta mañana, acerca de las reuniones de las directivas y su autoridad. Y estará puesto en el tablero de informes, que es como lo que nosotros tenemos ahí atrás. Y tengo una copia para el hermano Robertson, quien es el jefe de los síndicos, y luego tengo una copia para el hermano Collins, creo que quien hace la función de jefe de la junta de los diáconos. Y ahora todos estos cargos han sido establecidos según la escritura. Y ellos deben tener las reglas escriturales de lo que se deben hacer. Por tanto, los síndicos tienen su propio cargo, los diáconos tienen su propio cargo, el superintendente de la escuela dominical tiene su propio cargo y el pastor es la cabeza del rebaño. En el sermón, solamente una vez más, Señor, predicado el 20 de enero del 63, párrafo 75. Lo más alto en la iglesia es un anciano, no un obispo, no algún presbítero o algo así. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Dios lidia con el anciano de esa iglesia. Ahora, Él le da a su iglesia su mensaje y lo que ellos necesitan. Entonces, creo que con lo que hemos leído, y yo le garantizo, si hay más, lo desconozco, pero si hubiera algo más, yo se lo diría. Esto es lo que yo he encontrado, que el profeta dice, y mire, yo creo que todo va exactamente en línea. Desde 1953 hasta la última cita que le di, de 1963, en esos 10 años el profeta se mantiene en línea con lo mismo. Muy bien. Ahora, estamos hablando del oficio del pastor. Mire, el pastor es elegido una sola vez y a partir de allí permanece en el cargo de manera vitalicia. ¿Qué quiere decir algo vitalicio? Se dice de aquello que se prolonga durante toda la vida y culmina con la muerte. Mire, vuelvo a referir eso porque no puedo, bueno, hay muchos ejemplos cercanos, pero voy a remitirme a esto. Las organizaciones lo que tienen es que van removiendo al hombre. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, y si alguien que es católico, no lo digo por decir algo de una manera mala, un cura lo pueden tener 5 años ahí en esa parroquia y a los 5 años lo remuevan a otra y de ahí se va a otra y así sucesivamente. ¿Es verdad? Ahora, las denominaciones hacen exactamente lo mismo. Un pastor puede estar aquí en una iglesia y a los tantos años, yo no sé bajo qué, no le pudiera llamar, bajo qué méritos o bajo qué reglas, etcétera, de aquí lo mueven allá, después de un cierto tiempo de ahí lo mueven acá y así sucesivamente. Sin embargo, de acuerdo a lo que el profeta dijo,
Mire, ¿y sabe usted por qué lo hacen? Porque de hecho la mentalidad de los líderes es la misma. ¿Qué mentalidad es? Política. Esa es una manera de tener el control y aparte de eso, de mover las fichas como si fueran piezas de ajedrez de acuerdo a sus propios intereses y conveniencia. ¿Me explico? Si alguien ya allá en otro lugar hay otra cosa, bueno, de ahí lo mueve para allá y luego de ahí lo mueve para acá. Ese es el esquema que se ha utilizado siempre. Sin embargo, lo que nosotros creemos es eso. Por ejemplo, un senador vitalicio es el que ocupará ese puesto en el Senado hasta el último día de su vida. ¿A qué nos referimos? Mire, escuche. Estas cosas que estamos hablando son parte de la columna vertebral de la iglesia, de esta iglesia. Nosotros solamente somos responsables por lo que predicamos aquí. Esto es parte de la columna vertebral de una iglesia. Entonces, el pastor, de acuerdo a lo que el profeta dijo, dura en el cargo de manera ¿qué? Vitalicia. ¿Qué es vitalicio? Se dice de aquello que se prolonga durante toda la vida y culmina con la muerte. Pero mire, voy a tomar un extracto que dice el profeta para poner esto en su justa dimensión. En el sermón Un Super Sentido, predicado el 27 de diciembre del 59, párrafo 13. Ahora, nombramos hace unos momentos a un nuevo síndico, al hermano Sotman. Estoy seguro que los síndicos y todos están conscientes ahora que al fin del año fiscal, a principios de enero, que todos los oficios de la iglesia, tales como pastores y diáconos y demás, terminan. Luego, si ellos desean continuar, pastores no quise decir eso, quise decir síndicos y diáconos y maestros de la escuela dominical y demás. Ellos, el pastor es elegido por la iglesia y él se queda hasta. Esta palabra consérvela en su mente. Parece que esto contradice a lo que dijimos, que el pastor está en el cargo de manera vitalicia. Sin embargo, el hermano Branham, aquí de acuerdo a su mensaje, un hasta quiere decir hasta aquí. ¿Me explico? Bueno, pero si aparentemente es de manera vitalicia, ¿hasta cuándo? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Póngase de pie. Señor, te agradecemos, Dios, el que tú nos hayas permitido, Padre Celestial, el hablar tu palabra, Señor, la cual creemos, Señor Dios, que es para beneficio de tus hijos, Padre. Gracias, Señor Jesús, por estos momentos que tú nos has dado en tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Toma su asiento.